Ya está con nosotros Alejandro Ruiz en un tema que nos parece también muy importante, muy, muy importante. El presidente también se ha manifestado esta mañana al respecto y ha dicho, pues ya se aprobó este presupuesto, el último, dijo, su último presupuesto que para él era muy, muy importante. Y bueno, Alejandro Ruiz presenta: diputados aprueban en lo general el presupuesto de egresos para 2024. Quedan pendientes más de 3,000 reservas. Pues le damos la bienvenida a Alejandro Ruiz. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Violeta, a la audiencia de Momentum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Alejandro, muchísimas gracias. Pues aquí ya pendientes de tu texto, de tu artículo y de tu reflexión en torno a lo que ocurrió el día de ayer. Al inicio, a lo mejor ya también lo completamos con ese del programa, presentábamos este cuadrito donde se muestra toda esta modificación y reducción del proyecto de presupuestos de egresos ya al presupuesto que se ha aprobado el día de ayer. Alejandro, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Así es, pues creo que es de destacar esta parte sobre las 3,000 reservas que presentan todas las bancadas de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, que no es menor porque retoma o recupera estas discusiones que están teniendo en la Cámara y que van a reanudarse el día de hoy sobre generar como, digamos, un etiquetado particular para atender la crisis que dejó el huracán Otis en Acapulco, algo que pues parece un poquito ahí como sobrado, ya que pues justamente el gobierno federal ya creó un fondo y justamente anunció ya un plan de reconstrucción en Acapulco de 61,313 millones de pesos, pero bueno, parece que es como una carta política que están poniendo varios partidos ahí en la Cámara de Diputados, pues para poder hacerse de más simpatías. Quienes apoyan pues este tipo de opiniones pues son los clásicos, ¿no? El PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pero también, digamos, el ala o esta corriente al interior de Morena, que es la corriente de Marcelo Ebrard. Pues habrá que ver cómo avanza esta discusión. Recordemos que Marcelo Ebrard pues, no tiene pocas fuerzas ahí en el Congreso. Hay gente monrealista que está justamente impulsando su camino por México, y hay que ver cómo avanza esta parte de las reservas, ¿no? En lo demás, pues bueno, se aprueba en lo general este presupuesto de egresos que manda la Secretaría de Hacienda, que se discute primero en una comisión de presupuesto que fue bastante criticada cuando anuncia que justamente va a haber algunos recortes a organismos autónomos y un incremento presupuestal hacia las Fuerzas Armadas. Eh, Histórico, dicen algunos, acumulado también por su participación en el Tren Maya y en la construcción de los aeropuertos internacionales que han sido impulsados durante ese sexenio, y que también pues contempla el presupuesto de la Guardia Nacional, de la Marina, etcétera, pero que en general pues es un recorte hacia los gastos que pidieron o el presupuesto que pidió la Suprema Corte de Justicia, el INAI, el INE, los estados y municipios, entre otros más, ¿no? Entonces, se aprueba en lo general, van a seguir estas discusiones con reservas, y pues a ver qué tal avanza esta discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados. Alejandro, una situación importante es la reducción que se hace a estos poderes autónomos. Si nos puedes tú compartir algo al respecto, pues estábamos hablando de que hay un recorte en términos nominales del 8% en relación con el proyecto de presupuesto y ya el proyecto aprobado el día de ayer, y decíamos, hay una reducción a Cámara de Senadores, diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, al Poder Judicial en conjunto, a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Qué decir sobre esto, Alejandro? Sí, de acuerdo al presidente de la Comisión de Presupuestos, justamente estos recortes a estos organismos autónomos y a estos poderes, concretamente el Poder Judicial, a los estados y a los municipios, representan, ¿qué? Como 13,262 millones, perdón, no, 13,262 millones, ¿no? 13,200, sí, 13,262 millones, justamente este recorte que se ha hecho a estas figuras, y que este dinero pues pasará a financiar pues, el programa de becas de educación básicas para el bienestar Benito Juárez. Es lo que manifestó, digamos, el presidente de esta comisión de presupuesto, y también, digamos, se va a reasignar presupuesto para que crezca a Pemex, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, algo que los diputados de oposición criticaron,
justamente fue decir de que Morena, el partido pues que impulsó de manera mayoritaria esta discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, pues tomó esta medida como una especie de represalia, decían ellos, ¿no? Con esto me refiero al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Dicen que justamente Morena tomó una represalia en contra de la Suprema Corte, del INAI, del INE y de estos organismos autónomos, en los que también entró la Comisión Federal de Competencia Económica, como porque son espacios supuestamente críticos hacia el gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, pues no es como que se hayan ido en ceros estos poderes, ¿no? Se hay una reducción tal vez importante hacia este presupuesto que tienen los organismos autónomos y el Poder Judicial, pero sigue siendo un presupuesto millonario, ¿no? O sea, al INE básicamente se le asigna 32.767 millones de pesos, al Poder Judicial se le asignó 78.327 millones de pesos, a la Suprema Corte se le asignan 6.109 millones de pesos, en fin, ¿no? Siguen siendo cantidades millonarias para operar. Yo creo que ahí tendría justamente que reflejarse si en este 2024 ese dinero va a alcanzar o no, y si sí alcanza, pues entonces significaría de que pues la austeridad yo creo que sí está teniendo frutos en estos poderes y pues sí que tiene una consecuencia muy grande, pues quitar estos privilegios y darlo hacia programas sociales y también hacia la construcción de carreteras y a la financiación de Pemex. Ojo, que algo justamente también recuperando estas críticas de la oposición, eso también fue parte de lo que dijeron, ya que pues es un año de elecciones donde van a estar, digamos, en campaña todos los partidos políticos y de que lo que acusaba la oposición, que repartir becas, construir carreteras y pues este tipo de acciones pues pueden perjudicar a las votaciones. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, pues esos son los números y los datos que sacamos de ayer de la discusión del Congreso. Muchas gracias, gracias. Una última pregunta que también es algo que ha estado ocurriendo en los medios de comunicación. Se habla de 1.800 reservas, de 1.800 a 3.000 reservas, ¿no? ¿Cómo desahogar esa cantidad de reservas? Pues en estos días, el jueves tiene que estar aprobado el presupuesto y sobre qué se centraría la mayor parte de ella en lo que tú estuviste ayer, pues analizando, querido Alejandro. Sí, parte de las reservas son justamente incluir artículos en esta ley de egresos para que una parte del presupuesto de 2024 sea destinado hacia el huracán, hacia los damnificados, hacia la reconstrucción de Acapulco por el huracán Otis. Algo que yo señalo en la nota es que, pues bueno, eso es lo que están pidiendo algunos partidos políticos, inclusive algunas corrientes de Morena dentro del Congreso, pero aunque parece que están desconociendo o habría que ver cómo se puede amalgamar esto con el plan de reconstrucción que ya anunció el gobierno federal hace apenas una semana. Otras reservas giran en torno a la discusión de si todo este presupuesto, que algunos dicen que excede más del 120% histórico hacia las Fuerzas Armadas, debe, digamos, de regularse en alguna parte de esta ley y pues discutirse como profundidad para que el uso pues no sea, digamos, discrecional. Son algunas de las reservas que están ahí. Ninguna reserva toca ya lo que se aprobó, que es justamente estas reducciones importantes tanto a la Suprema Corte, al INAI, al INE y a estos otros organismos autónomos y poderes como el legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, y el judicial en todos los niveles, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte y en general al Poder Judicial totalmente. Eh, y tampoco tocan el incremento o la reasignación presupuestal que se hace a Pemex, a la SEP y a la Secretaría de Comisión de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Son solamente reservas que discuten artículos particulares que, como ya lo comentaba ahorita, pues tienen que ver o están relacionados pues justamente en cómo se va, digamos, aplicar o ejercer ese presupuesto excedente que pues, de acuerdo a lo que se aprobó, pues va a ir dirigido al programa de las becas de bienestar, pero que mucha gente pide o está pidiendo dentro del Congreso que sea reasignado pues para atender la devastación que dejó Otis en Acapulco. Muchísimas gracias, gracias infinitas. Pues estamos en comunicación, pendientes de lo que vaya a ocurrir durante estos días en torno al presupuesto y bueno, invitamos a toda la querida audiencia que pueda consultar este trabajo en torno a la discusión del presupuesto de egresos de la Federación y a las más de 3.000 reservas. Alejandro Ruiz, muchísimas gracias y muy linda tarde.
Gracias, Violeta, a la audiencia de Momentum, igual muy linda tarde. Hasta luego. Gracias. Pues bueno, mucha información, insistimos, esta semana que tenemos que estar pendientes porque también el presupuesto pues es un instrumento político y por eso le importaba tanto al presidente que fuera aprobado y decíamos el último presupuesto pues que él está logrando en el sentido incluso de que por ley hacia el próximo año este no se puede disminuir. Estamos hablando de más de 9 billones de pesos y casi 4 billones que irán o se destinarán para gasto social. Ese es un dato muy importante y insistimos en términos de ley hacia el siguiente sexenio y hacia el próximo año esto ya no se puede, no puede haber retroceso en torno a estos recursos como se están destinando.